Bueno, estoy seguro de que muchos de ustedes entraron a este episodio por el título que tiene y pues bueno, les voy a contar una historia muy personal, algo que viví en un proceso que tuve cuando estaba en el hospital y fue de volverme adicto a unas drogas que se llaman opioides. Este proceso fue bastante denso, fue bastante difícil en mi vida, de verdad que reconozco que ha sido algo que me puso muy a prueba porque pues tú no esperas que algo así te va a pasar a ti, algo como volverte adicto a una droga, como que tú no tienes esa noción de qué puede generar en tu cuerpo, tú no sabes qué estímulo o qué reacción o cómo va a responder tu organismo a esa droga que te acaban de meter. A mí me la metieron por evitar el dolor, porque pues era la única manera como poder desorientar mi cerebro a tal punto que pues yo no sintiera el dolor físico que estaba experimentando en el proceso que estaba viviendo, ¿no? Y es bastante loco porque esa droga me daban fentanilo. Esa droga que me daban es la droga que tiene a muchas personas en la calle hoy en día, a homeless. Y como muchas de esas personas no pueden salir de esa droga, me da demasiada compasión por ellos. De verdad los veo con mucho amor. Me da mucho, no puedo decir que dolor. Yo creo que esa parte de dolor ya la he podido trascender un poco. Al principio me daba mucho dolor verlos a ellos en la situación en la que estaban. Entiendo que es el proceso que han elegido, entiendo que es el proceso que están viviendo y que desde esa inconsciencia que muchas veces genera el vivir estas situaciones, pues como que es más el miedo, es más el dolor que tenemos por dentro que nos impide a nosotros tal vez ir al vacío, ir a dejar de consumir una droga. Y pues bueno, ¿cómo lo viví yo? Yo estuve aproximadamente 3 meses consumiendo fentanilo. Me daban varias veces al día, como cada 4 horas me podían dar una dosis. La dosis era, no me acuerdo de cuánto, 2 miligramos, puede ser 3 miligramos. Y entonces yo permanecía literal todo el día drogado porque cuando se me empezaban a pasar los efectos del fentanilo yo pedía más droga para que mi organismo pues como que estuviera tranquilo, yo me pudiera sentir así como literal estaba muy drogado, era así, yo pasaba durmiendo todo el tiempo y cuando se me empezaban a pasar los efectos, lo único que yo quería era que me dieran la droga de nuevo porque se empezaban a despertar los dolores, porque no me sentía bien con toda la situación que estaba pasando y lo que no me daba cuenta es que en todo ese tiempo que estuve viviendo pues ese proceso, ese lapso de 3 meses que viví, pues la cuestión era que me estaba volviendo adicto a la droga. Me estaba volviendo adicto al fentanilo, mi cuerpo lo pedía, lo necesitaba, entonces era a tal punto que yo duraba 3 semanas sin poder ir al baño, sin poder hacer del cuerpo, porque una de las características que tiene esta droga es que hace que el sistema digestivo se vuelva algo perezoso, algo lento, y pues yo, aparte de eso, estaba acostado en una camilla todo el tiempo, entonces era muy loco porque me estaba haciendo muchísimo daño a mi organismo, pero no era algo que yo había empezado a consumir por elección propia, sino era algo que me estaban dando porque pues era lo que había, era lo que yo necesitaba en ese momento para que pues ese proceso pudiera culminar de la manera en que ellos necesitaban y que yo no pasara tanto dolor pues con todas estas cosas que me estaban haciendo, todos estos procedimientos médicos, ¿no? Y en el momento de que me di cuenta de que todo esto me estaba haciendo daño, de que yo tenía que empezar a ver la manera de dejar esta droga, porque no podía seguir consumiéndola, ya me estaba dañando pues mi sistema digestivo de la manera en que lo estaba haciendo y aparte tenía que ser consciente de que ya en poco tiempo yo a empezar a evolucionar a vivir una vida cotidiana normal donde tenía que volver a mis cosas como pues del cotidiano y yo no podía estar ahí como que simplemente pensando en que eso iba a ser mi normalidad porque cuando tú te metes una droga de esas la realidad está en que tú no vas a tener la misma productividad, tú no vas a querer hacer las mismas cosas que haces normalmente, tú vas a querer estar es más bien acostado o como que vas a estar muy en tu mente experimentando la sensación que te hace dar el opioide, porque el opioide te hace sentir como si estuvieras como flotando y es muy loco porque te empiezan a venir muchas imágenes mentales que parecieran que son reales,
Entonces a mí me pasaba mucho que sentía que estaban pasando cosas cuando yo estaba en el hospital y le decía a mi hermano y le decía a las personas que estaban a mi alrededor como mira, es que pasó esto. Y me decían, no, eso no pasó. Entonces ya después de que empecé a identificar yo que era más un viaje de mi mente, pues la verdad, cuando pasaban estas cosas yo simplemente me quedaba callado y dejaba que pasaran porque yo decía, o sea, esto no es lo que está pasando, esta no es la realidad. Y pues bueno, cuando llegó ese momento, o sea, ese momento de verdad donde tuve que empezar a dejar el opioide, yo empecé a decir que ya no lo quería, el hospital me lo quería seguir suministrando, pero yo dije que ya no quería más consumirlo, que por favor empezaran a no darme más droga. Entonces, pues al principio fue bien, o sea, para mí fue una excelente decisión, lo estaba llevando tranquilo, pero al pasar de los días empecé a darme cuenta que no podía dormir. Me costaba muchísimo dormir porque mi organismo estaba acostumbrado a dormirse cuando le daban esa droga. Y al no tenerla, al no poder consumirla, era muy difícil, yo no podía entender por qué no podía descansar si en mi normalidad, o sea, antes de que pasara el accidente, pues yo no tenía problemas para dormir. Yo llegaba y me dormía en cualquier lado, me subía al tren y me dormía, me acostaba a ver una película y me dormía, o sea, literal, así como el dicho que dicen que hasta cuidando un tigre, ese era yo. Yo me dormía con todo y no podía dormirme cuando estaba en este proceso del hospital y pues realmente fue demasiado fuerte para mí el darme cuenta de que no lo podía hacer y entonces claro, al no poder descansar empezaban a llegar como que lo que no descansa es el torrente de pensamientos y todas estas como ideas que no habían llegado en todo el tiempo que yo había estado con el opioide porque mi mente estaba muy distraída en otras cosas, pero cuando empecé a aterrizar a la realidad, o sea, cuando mi organismo ya no estaba con drogas, cuando mi organismo ya estaba limpiándose y yo no podía descansar y había un montón de pensamientos que empezaron a tirarme a mi verdadera realidad, o sea, porque yo me empecé a dar cuenta de que había perdido una pierna después de 3 meses de estar en el hospital. Fue como aterrizarlo a la verdadera realidad porque el resto del tiempo estuve muy drogado, en el que decía, Dios mío, o sea, sí me accidenté, o sea, acabo de perder una pierna. Y todas esas cosas lo que hicieron fue agobiarme un montón y yo decía, no puedo lidiar con esto, o sea, necesito a una persona que venga, que hable conmigo porque yo me siento muy mal, no puedo descansar, los pensamientos están siendo muy agresivos conmigo, yo necesito encontrar claridad en mi mente porque está siendo difícil darme cuenta cuál es el camino que quiero coger porque siento que no tengo un norte, siento que mi vida no tiene sentido en este momento y esa sensación de querer seguir consumiendo pues estaba ahí. Mi organismo me lo pedía, mi mente me rogaba y me decía, no lo hagas, Daniel, te está haciendo daño y te puede lastimar un montón. Pero mi organismo me lo pedía, mi organismo me decía como dame droga, dame droga, dame droga. Y yo les decía a las enfermeras, mira, es que lo que pasa es que yo no quiero consumir más de esa droga. Y muchas de ellas me decían como, pero es lo que te podemos ofrecer, no tenemos nada más para darte. Entonces creo que no apoyaban mucho a que yo pues dejara de consumir, sino más bien como que consume, pues si tienes ganas de consumir, pues hazlo. O sea, no pasa nada, nosotros te podemos dar la droga. Pero la cuestión es que, bueno, pasé ese periodo de abstinencia, que fueron más o menos unas 3 semanas, pudiera decir yo, en las que estuve en completa abstinencia de la droga. Y fue demasiado maravilloso para mí el después de eso, porque cuando yo logré pasar ese lapso que creía en un principio que no iba a poder pasar porque empezó a darme mucho vómito, empezó a darme diarrea, por ejemplo, ese tiempo que yo no podía hacer, esas 3 semanas, en ese momento que mi organismo sintió que necesitaba la droga, fue una reacción inmediata de que empecé a tener muchísima diarrea. O sea, las reacciones que empezó a tirar mi cuerpo fue de decir como, deme la droga. ¿Qué pasa que no me está dando la droga? Y me empecé a enfermar muchísimo, de tanto que vomité, pues me daban potasio, el potasio es terrible para que te lo den porque te lo inyectan, y es muy espeso, entonces me hacían un IV en una vena y tenían que volver a hacer otro a las horas porque se dañaba.
ya se volvía inservible. Entonces la cuestión con todo esto y lo que te quiero llevar más allá de la historia, más allá de decirte pues como que bueno, yo superé una adicción a los opioides porque sucedió así después de las 3 semanas, me empecé a sentir muchísimo mejor conmigo mismo, ya no necesitaba de la droga, fue un periodo obviamente muy difícil, pero creo que lo pude lidiar de una manera muy tranquila entre todo. O sea, fue doloroso, fue difícil afrontar a la realidad de la pierna, también sintiéndote enfermo, como que las energías no son las mismas. O sea, de verdad fue una batalla muy intensa, pero lo que te quiero dejar de esto es que yo en un momento pensé que no lo iba a poder hacer. Yo en un momento pensé que eso iba a ser más fuerte que yo. Pero lo que me pude dar cuenta y lo que pude analizar de mí es el carácter y el criterio que yo estaba forjando en ese momento y que yo no sabía, ni siquiera tenía la menor idea de que yo tenía. Yo no sabía que yo tenía ese carácter y que yo podía tener esa determinación de decir, no quiero más esto. No quiero más esto en mi vida y no voy a permitir que sigan dándome algo que me está haciendo el daño que me está haciendo este opioide. Pero ahora si nosotros lo pasamos a nuestra vida cotidiana, a las cosas que nos hacen daño, como relaciones nocivas, como algún vicio que tenemos con algo, nosotros también tenemos el poder en nuestras manos. O sea, yo te lo estoy llevando a un extremo, pero tú lo puedes ver en tus situaciones más cotidianas. Y es como has permitido o como hemos permitido que otros factores externos como drogas, como alcohol, como amistades, como relaciones de pareja, nos lleven a esa adicción. Nos volvemos adictos a ese estímulo y no sabemos cuándo decir que no. No sabemos cuándo parar. No sabemos en qué momento es suficiente. Entonces, lo que yo te quiero decir en este audio es que te empoderes, empodérate un montón, porque tú tienes la capacidad de decir que no y tú eliges tu camino. Si hoy en día estás en una situación en la que tal vez no te sientes muy cómodo con algún estímulo que le estás dando a tu cuerpo, ya sea redes sociales, ya sea pornografía, ya sea lo que sea que estés viendo o lo que te esté generando estímulo para tu mente, pues intenta encontrar ese momento en el que tú tienes la determinación de decir, no quiero más esto para mi vida. Y empieza a reconocerte a ti como la persona que tiene la capacidad de decir que no. Y empezar a elegirte a ti. Porque en ese momento, cuando yo estaba viviendo ese proceso, lo que hice realmente fue elegirme a mí. Y yo quiero que el día de hoy te elijas a ti.